Bien, aquí entonces vamos a dejar este insumo, otro recurso que queremos acercarles para que ustedes puedan darle forma a esta entrevista que van a estar desarrollando con un docente, con una docente en actividad, con experiencia en el ejercicio de este oficio, para de alguna manera tensionar, poner en acción, ver de qué manera se cristalizan, ¿no es cierto?, en el aula, en el trabajo diario estos conceptos, estas definiciones que fuimos viendo a lo largo de este tiempo y de los primeros encuentros. Se trata de una herramienta que es la entrevista etnográfica, así está definida, y también es la herramienta que propone Rosanna Gruber, que es una antropóloga, etnógrafa, y que la va a estar utilizando, en la cual ella se especializó para hacer sus trabajos de campo en lo social, ¿sí? Como herramienta, digamos, de la antropología social. A esta ficha que estamos acompañando en este caso en video, que luego también va a quedar como PDF en el aula, acompañamos al final con algunos apuntes de nuestra experiencia docente que también tienen que ver con la práctica concreta de la entrevista, ¿sí? Una suerte de consejos, de recomendaciones para tener en cuenta. Bueno, ¿y qué nos va a decir entonces Rosanna Gruber acerca de la entrevista? Ella dice que es concebida desde dos puntos de vista. La concepción clásica va a tomar a la entrevista como un instrumento para la obtención de datos. Esto es, lo que se busca son las respuestas del entrevistado que van a proveer un insumo, es decir, una información que se va a corresponder con la realidad fáctica, los hechos, ¿no? Pero hay otra concepción y es a la cual ella eh, apunta y en la cual se enfoca, que es la concepción constructivista, a través de la cual la entrevista es una relación social, es concebida como una relación social. ¿Por qué? Porque los datos que provee el entrevistado, de toda esa información, ¿sí? Todo eso que va a estar compartiendo el entrevistado, constituyen una realidad que va a estar construyendo junto al entrevistador en ese encuentro. Es decir, no existe en sí misma esa información, sino en el momento mismo del encuentro con quien está entrevistando, y en ese clima, digamos, en esa instancia del encuentro, es que entre los dos van a estar construyendo entonces esta entrevista. Esta modalidad entonces concibe la entrevista como una práctica social y no meramente como una herramienta. También Gruber nos dice que todo entrevistador lleva consigo su propia cosmovisión, es decir, ese conjunto de valores, su concepto de la historia, de lo social, de la vida. En este caso ustedes mismos van a llevar unas ideas propias acerca del qué es ser docente, qué es ser enseñar, algunas sostenidas ya desde lo teórico y otras desde su propia visión, la personal, la que tiene que ver con su biografía escolar. Llevan su propio vocabulario, dice Gruber, en el que elijan en cada una de sus preguntas e intervenciones. Forma parte de de su bagaje personal. Todo esto es lo que forma parte de su bagaje personal. Y todo esto es lo que irá al encuentro de ese otro, ¿sí? Que es el entrevistado, la entrevistada, quien a la vez va a estar allí con su propia carga de valoraciones, de percepciones, de sentimientos y de sentidos. Pero, ¿qué nos dice Gruber con respecto a esto? Que es quien entrevista, es el entrevistador quien debe soltar su mochila y abrir su cosmovisión a la del entrevistado. Es decir, quien va a hacer la entrevista, quien está entrevistando, es quien tiene de alguna manera que hacer una pausa en sus propias valoraciones, en sus propias creencias, en todos esos conocimientos que tiene para abrirse y poder entonces entrar en la cosmovisión del entrevistado. Esto es fundamental. ¿Cómo evitar el condicionamiento de las respuestas y de su interpretación?, dice Gruber. Bueno, en principio, reconocer el propio marco interpretativo de la situación que se abordará. ¿Sí? Esa situación que se aborda tiene un marco de interpretaciones y hay que reconocerlo, hay que haberlo investigado de la manera como ustedes lo han hecho hasta ahora, por ejemplo. También es necesario elegir los términos de las preguntas, plantear una entrevista no dirigida, es decir, que no pretenda una determinada respuesta. Si le decimos, no es cierto que educar es complejo, bueno, de alguna manera estamos
determinando allí esa pregunta, y qué distinto suena si decimos cómo es educar. Entonces dejamos que nuestro entrevistado o nuestra entrevistada construya de manera independiente su respuesta. También es necesario ubicarse en una situación de reconocimiento entre la propia posición, es decir, la de quien entrevista, y la del entrevistado o entrevistado. Algo así como un desconocimiento constante y una duda sistemática acerca de las propias certezas, es decir, abrirse a que algo que pensábamos que tenía una cierta definición para nuestro entrevistado o entrevistada va a ser visto de otra manera, y nosotros estamos abiertos a esa otra mirada, a esa otra percepción de eso de lo que estamos conversando, ¿sí? Entonces es una situación de reconocimiento, es una situación en la cual se evita condicionar la respuesta, y de la cual, claro, se parte de una situación de que se investigó, sobre la cual se estudió. Para llegar a esta entrevista no dirigida, entonces, en la cual no se condicionan las respuestas, ¿cómo hacer? Bueno, Huber dice que hay procedimientos importantes a tener en cuenta. La atención flotante del investigador, que es necesaria, esa atención flotante que va a estar yendo, de prestar atención a lo que nos dice nuestro entrevistado o nuestra entrevistada, pero también a eso que nosotros pretendemos, ese tema, ¿sí? Y ese enfoque sobre el cual estamos trabajando. Es decir, no dejar que la entrevista se vaya hacia otros rumbos, y si esto ocurriera, tener la capacidad, porque la atención está flotante entre lo que dice el entrevistado y lo que nosotros estamos recortando de todo lo que nos puede contar, para poder ir y volver. Entonces, esta atención es necesaria. También la asociación libre del informante, permitirle, claro, que vaya y venga en su relato, en sus respuestas, pero todo el tiempo ser conscientes de que tenemos que traerlo a ese enfoque que pretendemos dar. Y la categorización diferida del investigador, que es un desafío a lo largo de la entrevista de poder ir viendo en sus respuestas, bueno, en cuál de las categorías sobre lo que estamos conversando se está enmarcando, ¿sí? Esto que nos está diciendo. Entonces, el entrevistador solicita al entrevistado indicios para descubrir los accesos a su universo cultural. La entrevista semiestructurada o semiestructurada, perdón, es la que van a realizar ustedes. Se la denomina así porque van a estar ya llevando una serie de preguntas predefinidas, luego las van a encontrar aquí en el aula, que les van a servir de guía para ordenar el recorrido en la conversación. Pero esto igualmente no cierra, como decíamos al principio, este diálogo, no cierra el encuentro, permite que surjan otras preguntas, aunque sin olvidar volver siempre a la de nuestro cuestionario, ¿sí? La entrevista etnográfica requiere un alto grado de flexibilidad. Esto se desprende de lo anterior, para definir las preguntas, por una parte, y también para prepararse a los contextos en los cuales estas preguntas cobran sentido. Hay dos momentos en la entrevista que van a ser el primero, el de la apertura, la perplejidad, el asombro, esto de saberse que vamos a algo nuevo, ¿sí? Aunque tengamos un montón de presupuesto sobre esta situación, pero nos abrimos y entonces es una situación como de asombro, de perplejidad, dicen los antropólogos. Y por otro lado, el momento de la focalización y profundización de las preguntas. Elegir el modo de preguntar, las palabras adecuadas, entrar a ese universo que nos presenta nuestro entrevistado. Ella va a definir la reflexividad, como que hay tres en juego, que es la del investigador como miembro de una sociedad o una cultura, la del investigador como investigador con su posición teórica, sus interlocutores académicos, sus hábitos disciplinarios, y la de la población en estudio con sus ideas, valores, historias, puntos de vista, el objeto de conocimiento del investigador, en definitiva, que deberá ir de las suyas propias a las del entrevistado en forma alternativa, estas reflexividades. Y por otro lado, la perplejidad de la que hablábamos recién, ¿no? Del encuentro de ambas reflexividades es que va a surgir la perplejidad, cuando se revela el conocimiento, no al investigador, dice Huber, sino en el investigador. ¿Cuáles son los apuntes que nosotras les damos sobre la entrevista? Siempre implica una situación de asimetría, esta situación de entrevistador y entrevistado, ¿sí? Alguien que pregunta y alguien que contesta, alguien que llega al campo y alguien que ya estaba en el campo.
Entonces, es necesario minimizar lo invasivo que supone ese encuentro, tratar de ser lo más delicados posible para que ese encuentro, esa asimetría, no sea invasiva, no resulte invasiva. Se puede reducir. Nosotras consideramos que hay alternativas si buscamos empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro, la apertura sensorial a la escucha de las palabras, de los ruidos, de los silencios. A veces un silencio nos está pidiendo una pausa, un cambiar de tema, ¿sí? ¿A qué aroma hay en el ambiente, al frío, al calor, el color de las palabras, de lo que se está diciendo? También la apertura afectiva a ese mundo, a indagar a través del otro, una apertura que es afectiva, que nos afecta, nos involucramos. La franqueza desde el primer momento, decir realmente a qué vamos, qué es lo que estamos buscando. El respeto a la palabra dada. Entonces, apertura, empatía, respeto, elementos que debe procurar quien está entrevistando. Esto es fundamental. Entonces, los tiempos de la entrevista, el antes, que es acordar día y hora de entrevista, es necesario respetarlo si ocurre un imprevisto, cualquier cosa que lo modifique, avisar con tiempo. Preparar también el lugar de la entrevista, el modo de grabar. El durante la entrevista, es decir, que existe un inicio, un momento de máximo contacto y un cierre. Y en general se acuerdan los tiempos, no hay que dejarlo librado al azar, no hay que excederse. A veces se puede dar un cierre imprevisto, abrupto, y es necesario aceptarlo y respetarlo. Y después el momento de analizar el contenido de la entrevista, en el cual, bueno, se van a poner en juego todos los conocimientos que tenemos sobre el tema. Todo esto va a ser a la riqueza del encuentro, que va a depender de la combinación de todos estos factores. Así que esperamos que sirva este elemento que les estamos dejando en el aula, y con esto les decimos éxito en la entrevista, y cualquier duda, como siempre, nos encuentran en el aula de consulta y por supuesto en los espacios de mensajería del aula virtual.